En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo preparar el documento de Google Sheets para poder conectarlo a Wildmetrics, donde incluyas todas tus ventas, todos tus leads y todas tus llamadas y que incluya todos los parámetros UTMs. Este Google Sheets se convertirá en tu base de datos principal para poder crear reportes de anuncios dentro de Wildmetrics. En este vídeo vamos a trabajar con tres plataformas principales, con Meta Ads, con ActiveCampaign y con Google Sheets. En el vídeo tendrás un sistema automatizado que te permita volcar todos los eventos con sus respectivas UTMs en un documento que a la vez está conectado con un reporte de anuncios que se actualiza en tiempo real. Comencemos. Como ya sabes, Wildmetrics puede medir dos cosas, eventos y UTMs. Y para poder atribuir esas ventas, esas leads y esas llamadas a las campañas correctas y anuncios correctos, necesitamos que ambas estén en un mismo sitio. Y ese sitio es Google Sheets. Piensa en Google Sheets como un data layer o una especie de base de datos donde cada línea de ese documento es un evento nuevo, un lead, una compra, una llamada agendada, y donde cada uno de esos eventos puede llevar consigo unos parámetros UTMs que hemos configurado en nuestras campañas de Meta Ads o Google Ads. Pero antes de automatizar nada, necesitamos preparar un documento. Tenemos un vídeo en el canal donde os explicamos cómo es el formato correcto de Google Sheets que nosotros utilizamos para Wildmetrics, que es muy sencillito. Os dejaré el enlace de ese documento en la descripción para que lo podáis descargar y podáis acceder a él sin ningún tipo de problema. Pero, por ejemplo, como podemos ver en pantalla, lo que vamos a poder tener es una plantilla donde tenemos un timestamp, que es básicamente un momento, una fecha y una hora en el tiempo en el cual ha ocurrido esa conversión, ya sea la captura de lead, la agenda de una llamada o la conversión a través de Stripe o Hotmart. También tendremos el nombre de la persona, el email, el evento en sí, el valor de ese evento y los diferentes parámetros UTMs, ya sea como la plataforma, la fuente, el medio, el contenido y el término. Estas columnas permiten que Wildmetrics pueda unir un evento con su campaña original y construir un reporte de anuncios sin depender 100% de los datos que nos dicen los píxeles. Ahora pasamos a la parte de cómo automatizar todos estos procesos. Hace un tiempo, Meta hizo una actualización importante en el Ads Manager donde podemos conectar directamente un Google Sheets con los formularios nativos de propio Meta. Esto nos va a permitir poder hacer una conexión directa entre ambas plataformas sin depender de terceros o de herramientas de conectores como Zapier o Make. Cuando activemos esta pequeña integración que os voy a enseñar ahora mismo, cada vez que alguien rellene un formulario de Meta, el lead aparecerá automáticamente en una línea nueva de ese Google Sheets. Para hacer esta configuración simplemente tenemos que ir al administrador de anuncios, ir al apartado de todas las herramientas y buscar formularios. Estos formularios instantáneos son los formularios nativos que nos permite hacer Meta para utilizar en nuestras campañas. Como podéis ver aquí, yo ya tengo un pequeño formulario de prueba, pero lo vamos a hacer desde cero. En el apartado de arriba lo primero que tenemos que hacer es ir al apartado de CRM Setup y aquí es donde nosotros vamos a poder elegir la herramienta que le diremos a Meta que utilizamos como CRM. Obviamente hay muchísimas herramientas de este estilo como HubSpot o ActiveCampaign, pero nosotros vamos a utilizar ese Google Sheets como base de datos. Como podéis ver, yo ya tengo una integración hecha con una hoja de cálculo, pero básicamente lo que vamos a hacer es hacer una nueva integración. Si vosotros no tenéis ninguna integración hecha en vuestro caso, lo que vais a ver aquí es con esto completamente vacío. No tendréis ningún tipo de integración hecha. Podemos ver, lo primero que nos pide es que coloquemos la URL de esa hoja de cálculo que estamos utilizando. En mi caso voy a utilizar esta hoja de cálculo de aquí que hemos utilizado en otros vídeos donde os enseño básicamente cómo es la estructura del Google Sheets que nosotros necesitamos en Wildmetrics para poder conectarlo. Como podéis ver, sí, es muy simple. La primera línea tiene que ser un encabezado y el resto de líneas simplemente son eventos. Pues lo que vamos a hacer es copiar la URL de este documento, la vamos a pegar aquí y vamos a darle a siguiente. Lo que nos va a pedir aquí ahora, cuál es la pestaña que nosotros queremos utilizar para empezar a volcar los leads. Como podemos volver a ver en el documento inicial, yo tengo diferentes pestañas donde en un apartado estoy guardando todos los leads, en otra parte todas las llamadas y en otra las ventas. Lo que voy a hacer es guardarlo todo en los leads, obviamente, porque estoy utilizando formulario de leads. Para poder utilizar esto, obviamente necesitamos tener varios o un formulario que estemos utilizando de forma nativa de Meta en nuestras campañas. Yo tengo un formulario de prueba, así que lo voy a seleccionar. En caso de que vosotros tengáis más de uno, tendréis una lista y lo podéis seleccionar el que necesitéis. Aquí yo ya puedo hacer un preview de cuáles son los datos o las preguntas que estoy haciendo en ese formulario e incluso puedo sincronizar clientes potenciales existentes en la hoja de cálculo de Google respecto a los nuevos leads que vayan entrando. De esta manera, si yo ya he capturado un lead y lo tengo en ese Google Sheets y lo vuelvo a capturar por alguna razón en una de las campañas, no se va a duplicar el lead, sino que lo va a unificar, siempre y cuando el identificador único, que es el correo electrónico, siga siendo el mismo. Para seguir, lo que vamos a hacer es darle a conectar y básicamente lo que nos va a pedir Google Sheets es poder utilizar los conectores API para las conversiones. Y esto nosotros vamos a poder seleccionar el identificador único de la empresa, que es básicamente la cuenta publicitaria. En mi caso voy a utilizar la mía personal, que no tiene nada
nada dentro, y el conjunto de datos. Yo, como no tengo ningún tipo de campaña corriendo en este momento, no me va a permitir hacerlo. En vuestro caso, si estáis corriendo campañas, os vais a poder tener aquí todas las campañas con sus datos y seleccionáis la que necesitéis atribuir, a la que necesitéis atribuir esas conversiones. Lo último que haríamos sería pulsar sobre siguiente y verificar la entrega, que básicamente Meta os enviaría un lead de prueba a ese documento y lo podríais ver en una primera línea directamente. En segundo lugar, para poder hacer esto desde vuestra herramienta de email marketing, lo primero que vais a tener que hacer es integrar Google Sheets con esa herramienta. En mi caso estoy utilizando ActiveCampaign, la versión de Wildmail, donde me tengo que ir al apartado de integraciones, buscar la integración de Google Sheets y empezar a importar los datos. Aquí lo que tengo que hacer es añadir una nueva cuenta, ya que lo que tengo que hacer es acceder a mi cuenta de Google para poder tener acceso a esa cuenta, a ese documento de Google Sheets donde estamos volcando los datos. Para ello solo tenemos que iniciar sesión, dar todos los permisos, como una integración normal y corriente, y una vez conectada la cuenta podemos pulsar sobre conectar y empezar a buscar y a mapear ese Google Sheets para que ActiveCampaign entienda que cada vez que entra un nuevo lead tiene que enviarlo a ese documento de Google Sheets y que cada información la tiene que ordenar en diferentes columnas. Por ejemplo, yo puedo seleccionar en el apartado de Spreadsheets el mismo documento de Google Sheets que hemos visto antes. Le puedo decir que quiero utilizar la pestaña de Meets y en caso de que lo necesite puedo pedirle a esta misma integración que por favor suscriba a todas esas personas a una lista en concreto. En mi caso no lo voy a hacer porque no lo necesito. Podríamos pulsar sobre continuar y básicamente empezaría a hacer el análisis de toda la integración. Y este momento es el más importante, porque como podemos ver lo que tenemos que hacer es mapear los campos que hay en ese Google Sheets con los campos que hay dentro de ActiveCampaign. Por ejemplo, puedo mapear en qué columna de Google Sheets estoy volcando el email, el nombre, el teléfono y los diferentes parámetros UTMs que ya hemos configurado tanto en Google Ads como en Meta Ads. Y lo que vamos a hacer es crear un campo personalizado directamente en ActiveCampaign que corresponda con los datos correspondientes que nos están trayendo los leads de nuestras campañas. Podríamos pulsar sobre continuar y ya directamente se empezaría a importar toda la base de datos y cada vez que entre un nuevo lead a ActiveCampaign con las etiquetas correspondientes lo enviaría a este Google Sheets volcando en cada una de las celdas los datos correspondientes. Google Sheets estará conectado directamente a Wildmetrics, entonces es un flujo de información que viene directamente desde Meta, pasa por Active, luego lo vuelca en Google Sheets y lo envía automáticamente a Wildmetrics para tener un reporte en tiempo real. Para poder entenderlo podemos basarnos en este pequeño diagrama donde tenemos dos fuentes de datos principales, ya sea directamente desde Meta a través de los formularios nativos o ActiveCampaign que recoge todos sus leads y los envía a esta capa de datos o base de datos que estamos utilizando en Google Sheets. Este Google Sheets está conectado a Wildmetrics a través de los flujos de datos que ya os he explicado en este vídeo y esos datos los depura para crear finalmente un reporte de anuncios. Y en ese reporte de anuncios podremos ver cuáles son sus anuncios ganadores, cuáles son las campañas que mejor funcionan, los costes por cada evento y agrupar métricas y agrupar fuentes de datos y poder tener un análisis en una sola misma herramienta y no tener que abrir diferentes pestañas o tener que andar copiando y pegando datos de un lugar a otro para intentar encontrar respuestas a las preguntas. De esta manera lo que nosotros conseguimos es transformar todos esos datos que están dispersos y que no son accesibles desde las propias plataformas de anuncios, depurarlas en Wildmetrics y extraerlo en diferentes resultados. Te recomiendo que veas el vídeo tutorial completo de cómo crear un reporte de anuncios dentro de Wildmetrics para que entiendas todo este proceso. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Esto es Wildmetrics, soy Gerardo y nos vemos en el siguiente vídeo.